enfermedades huérfanas más allá del diagnóstico, organizado por Foro Semana, al que invitan Roche Colombia con el apoyo de Takeda y America's Health Foundation y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Los invitamos a que sigan el desarrollo de este evento a través de www.semana.com y a través de nuestras redes sociales @forosemana y @revistasemana. No se les olvide que para nosotros es muy importante que ustedes sigan participando a través del numeral Enfermedades Huérfanas. Y definitivamente las historias de resiliencia son historias inspiradoras que a todos nos tocan el corazón. Pues hoy les traemos en Foro Semana y en nuestra entrevista en vivo historias de valor e historias de resiliencia a una mujer excepcional. Ella es Vicky Monroy. Ella es paciente con el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, deportista paraolímpica y Miss Wheelchair Colombia. Ella me pidió hoy que les contara qué quiere decir Miss Wheelchair Colombia. Es señorita en silla de ruedas y nos representó a Colombia en este certamen en el año 2022. Pues bienvenida Vicky, y con ella también le doy la palabra a Ariel Soto. Él es editor de Foro Semana, quien va a ser el que guíe esta entrevista. Bienvenidos los dos. El micrófono es tuyo, Ariel. Mafe, muchísimas gracias, y a todos una bienvenida, muy buenos días a todos, a las personas que se están conectando a esta hora y que nos están siguiendo desde muy temprano, desde horas de la mañana a través de todas las redes sociales de Semana y de www.semana.com. Como bien lo decía María Fernanda, hoy me acompaña una mujer excepcional. Vicky, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Foro Semana para hablar de enfermedades huérfanas. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme y estar aquí con ustedes. Bueno, arranquemos. ¿Quién es Vicky Monroy? Bueno, Vicky, como lo decían ahora, es paciente de enfermedades huérfanas. Tengo Charcot-Marie-Tooth, pero digamos que no me gusta solo encajarme en la discapacidad, sino en lo que he logrado gracias a la discapacidad. Soy estudiante de publicidad, ya en pocos meses publicista graduada. Fui deportista paralímpica de natación, representé el país en Selección Colombia. Soy modelo en pasarelas de inclusión, he liderado el tema del modelaje incluyente, donde se rompen estereotipos de belleza. Y esto llevó a que fuera la primera mujer en silla de ruedas en representar a Colombia en un reinado internacional. Modelo, reina de belleza, deportista paralímpica, publicista, nada te detiene. Así es. Muy bien. Bueno, ¿cómo llegaron a este diagnóstico de esta enfermedad? Charcot-Marie-Tooth, tengo que leerla porque es bien rara. Es una enfermedad huérfana rara, pero entre las raras es una de las más raras que hay en el mundo. Sí, así es, porque además mi diagnóstico es tipo 2K, lo que lo hace aún más difícil. A mí, en un inicio, como que mis papás empiezan a ver el tema de que algo no estaba bien con mi motricidad cuando tengo 2 años de edad. Empieza todo ese tema del diagnóstico, lo confundían mucho con distrofia muscular, pero es hasta los 23 años que recibo el diagnóstico oficial de Charcot-Marie-Tooth. Es una patología que afecta los nervios que mandan la información a los músculos de las manos y pies, lo que hace que claramente pues afecte el tema de mi movilidad. Actualmente he tenido 36 cirugías, todas han sido correctivas porque claro, el músculo al no moverse se atrofia y justamente hace que los huesos también se atrofien. Entonces yo tuve operaciones de pie equino, pie cabo, cadera, tuve posición garra en las manos. Entonces, como que es una cirugía que es una enfermedad que no tiene cura y su único tratamiento son las terapias físicas y las cirugías. ¿Ha sido fácil o ha sido difícil acceder a tratamiento o a todo lo que necesitas, a los cuidados en el sistema de salud actual que tiene Colombia? Bueno, toda mi vida he tenido que luchar con una tutela para tener un servicio médico, mi silla de ruedas, el tema de las cirugías, el de las citas con especialistas. Creo que si no hubiese sido por la lucha de mis papás, que toda la vida han estado como peleando con el sistema para que me atiendan y no se afecte mi calidad de vida, pues seguramente hoy en día ni siquiera hubiera logrado todo lo que he logrado hacer, porque sí ha sido una lucha constante contra las EPS. Hablemos de tus papás. Me estabas contando ahora fuera del micrófono que tu papá cambió de profesión y decidió estudiar enfermería a los 49 años, cambiar completamente su vida para pasar a atenderte. Sí, así es. Mi papá, antes de que yo naciera, era taxista.
cuando empieza el tema de mi patología, a él empieza a interesar mucho el tema de conocer más sobre mi diagnóstico, la salud. Fue uno de mis principales cuidadores, pues digamos que junto a mi mamá. Y mi papá toma la decisión de estudiar auxiliar de enfermería. Hoy en día es paramédico, maneja ambulancia y es como mi enfermero personalizado. Digamos que mi patología no solo cambia mi vida, sino la de mi familia. En general, cuando una persona sufre una enfermedad de estas, una enfermedad rara, muy poco se tiene en cuenta al cuidador, a la persona que está con esa persona, con ese paciente todo el tiempo. ¿Y cómo ha sido vivir para tus padres con esa enfermedad tuya? Bueno, digamos que cuando a mí me diagnostican en un comienzo que los médicos no sabían qué era, lo primero que le dicen a ellos es que se ganan la lotería, porque justamente en un comienzo se hablaba que de hecho le daba más a los hombres que a las mujeres y a las personas adultas. Pues yo era una bebé que tenía en ese momento año y medio. Para mis papás siempre fue un golpe muy duro cada ida al médico, siempre había noticias malas. A mí me diagnosticaron 5 años de vida, luego 7, luego 10, hoy en día tengo 27. Entonces fue un proceso muy duro. Sin embargo, siempre me trataron como una niña común y corriente. Estudié en un colegio con otros chicos convencionales y eso también ayudó a entender que aunque tenía una limitación, yo no era diferente. Entonces siempre como que mi crianza fue de que tú también puedes lograr las cosas. Y creo que también gracias a ese apoyo es que hoy en día yo digo, sí, tengo una discapacidad, una limitación, pero eso no es lo único que me forma como persona. Hay muchas cosas que puedo hacer simplemente porque voy más allá de esos límites. Hablemos un poco de tu etapa como deportista paralímpica. ¿Qué deporte hacías? ¿Cómo llegaste a ser deportista paralímpica y qué te dejó esa etapa de tu vida? Sí, yo hoy en día digo que si no hubiese sido tampoco como por este diagnóstico, muchas de las cosas que he logrado no las hubiese hecho. Para mí llega la natación como hidroterapia. Claro, los médicos decían, el mejor tratamiento para ella es que haga terapia física y lo mejor era la natación. Yo empiezo a hacer hidroterapia pues desde los 5 años, pero a los 12 años se convierte en un deporte de alto rendimiento. Empiezo a nadar con la Liga de Bogotá y ya al año estaba en Selección Colombia. Entonces digamos que fue un proceso donde jamás imaginamos que iba a ser una deportista, pero justamente fue el diagnóstico el que también me llevó a ese punto y pues aprender a ser también la persona que hoy en día soy, porque creo que el deporte también te forma mucho. Ahora mismo está haciendo curso en el Congreso de la República una reforma a la salud. ¿Hay incertidumbre por lo que pueda pasar específicamente contigo y sobre todo con los pacientes de enfermedades huérfanas en el país? ¿Tienes alguna idea de lo que pueda llegar a pasar? Sí, claro que sí. De hecho, digamos que junto a FECODER se viene haciendo toda esa lucha porque, como lo digo y lo decía anteriormente, si no tienes un servicio de salud oportuno, de cierta manera afecta tu calidad de vida, incluso tu vida misma. En mi caso, yo hace unos años tuve la silla de ruedas dañada. Duré más o menos 3 meses en mi silla, donde no podía moverme, no podía salir de mi casa porque estos son mis pies. Justamente porque en mi EPS me estaba negando esta silla. Fue un año después que la logré. Y si no hubiese sido porque yo hice una rifa, seguramente hubiera durado un año sin tener con qué moverme. Entonces siento que sí es una incertidumbre de saber qué va a pasar con nosotros si no nos ponen atención, porque de cierta manera lo que está en riesgo es nuestra calidad de vida. Hoy en día la atención es adecuada, es decir, la EPS o el sistema de salud tiene una atención adecuada con tu caso. No, todavía sigue siendo una pelea lograr una cita con especialistas, te remiten a médicos o lugares donde no tienen el conocimiento de tu diagnóstico. El tema de las sillas de ruedas o las ayudas técnicas muchas veces se piensan que son como un lujo y no una necesidad. Hay elementos que todavía para obtenerlos es una pelea y una lucha diaria. Ya, yo desde que tengo memoria siempre ha sido una pelea para que me autoricen una orden médica, una cirugía. La verdad es que sigue siendo igual, parece que no avanzara mucho. 36 cirugías ya. Sí, Bueno, pero nada te detiene. no. Ya fuiste modelo también. Hablemos un poco de esa etapa
del modelaje. ¿Cómo llegas al modelaje? ¿Cómo incursionas en ese mundo? ¿Y cuál fue la enseñanza que te dejó ese paso por el modelaje en tu vida? Cuando uno tiene una discapacidad, en el caso, digamos, de las mujeres, muchas veces está ese estigma, ¿no? De la belleza y el estereotipo en que a veces la mujer con discapacidad se cree inferior al resto de las mujeres, se cree de pronto fea, que nunca va a tener una familia, una pareja. Y yo pasé por ese proceso justamente en mi adolescencia, en donde no tenía como ese amor propio porque justamente pues tengo muchas cicatrices en mis piernas son delgadas, tenía una discapacidad, entonces era como, no soy feliz con lo que soy. Y entendí que si yo no aceptaba lo que era, iba a vivir infeliz toda la vida. Y en ese proceso me doy cuenta de que son millones de mujeres que están en la misma situación que yo y que no se ven representadas ni en medios de comunicación, ni revistas, ni pasarelas. Y es donde empiezo a decir, bueno, tiene que haber escenarios y plataformas donde podamos visibilizar y cambiar ese concepto de belleza, donde todas tenemos este espacio. Y justamente ahí es cuando empiezo a tocar puertas y empiezo como a transformar, no solo mi vida, sino que también he logrado hacer que otras chicas digan, wow, yo también quiero ser modelo, yo también me limitaba y qué bueno ver una chica en silla de ruedas que me está representando. Esa es la forma que encontraste de luchar contra los estereotipos. Sí, así es, porque pues lastimosamente yo creo que incluso una mujer que no tenga una discapacidad o un hombre también, a veces creemos que no cumplimos este canon de perfección, pero luego entendemos que somos bellos, o sea, la belleza no es solo lo físico, son muchas otras cosas más. Y cuando creamos espacios de representación, estamos visibilizando. Y no solo se visibiliza la belleza, se visibiliza la inclusión, la accesibilidad. Se están creando espacios donde la mujer también puede ser parte y se puede dar a conocer. Bueno, el tema de esta problemática que también tiene la mujer en temas de acceso a la educación, al empleo. Es una plataforma de visibilización. A esta hora, miles de personas nos están viendo a través de las redes sociales de Semana, de Twitter, de Instagram, de LinkedIn, de la página web www.semana.com, y tú tienes un trabajo muy interesante también en redes sociales. Contémosle a la gente, a las miles de personas que hasta ahora nos están viendo, cuáles son tus redes sociales primero y cuál es el trabajo que tú estás haciendo en esas redes sociales para divulgar ese trabajo social que estás haciendo a través de redes sociales. Bueno, en Instagram y TikTok me encuentran como Vikicita14 y en Facebook como Vicky Monroy. Vikicita 14. Sí, Vikicita con C. Digamos que hace unos años también con todo este proceso de modelaje, el deporte, pues a diario yo me enfrento a miles de barreras, no solo estructurales, sociales, de transporte, de acceso a muchos espacios. Y yo digo, ¿por qué no grabar y mostrar esto y visibilizarlo? Porque muchas veces se ignora, pero por desconocimiento. Entonces es muy normal ver que la persona con su carro se parquea sobre una rampa y me tapa el paso a mí. O que las personas no tienen ni idea para qué son las baldosas que ven en la calle, que tienen relieve, que son para guiar a las personas ciegas. Y así hay un montón de cosas. Digo, ¿por qué no grabar y visibilizar? Y al mismo tiempo crear una pedagogía para concientizar la importancia de la accesibilidad y la inclusión. Porque la gente piensa que cuando se habla de accesibilidad, se habla para personas con movilidad reducida, pero no tienen ni idea que una rampa también le puede ayudar a la mamá que va con un coche, a la persona que es de tercera edad, y que al fin y al cabo todos en algún momento podemos llegar a tener una discapacidad temporal, una fractura o cualquier cosa. Así que empiezo a crear videos y a visibilizar todo lo que me pasa. Entonces empiezo como, bueno, voy por la calle y justamente veo el carro que me tapa la rampa. Entonces hago el video, lo muestro. Y aparte que se vuelve como una denuncia pública, también se vuelve un tema de concientización donde las personas dicen, wow, yo nunca había caído en cuenta de esto. Y así es como el contenido que suelo subir, porque creo que nosotros mismos, si no levantamos la voz y visibilizamos lo que nos afecta día a día, pues seguramente las personas que están alejadas de la discapacidad nunca van a crear conciencia. Las ciudades, tú vives en Cali, hoy estamos aquí en Bogotá, pero tú vives en Cali. La infraestructura urbana, el mobiliario urbano en las ciudades, por tu experiencia, por tu vivencia, ¿está adecuada para personas con enfermedades como la tuya? No, la verdad es todo un caos moverme. Yo tengo la fortuna de tener esta silla que es eléctrica
me ayuda un montón a movilizarme. Y sin embargo es muy difícil porque a veces creemos que inclusión es poner una rampa, pero inclusión es entender el para qué y el por qué esa rampa. Entonces no es una rampa con una inclinación adecuada para que yo la pueda subir. Entonces al mismo tiempo no me sirve esa rampa. Y así funciona con los andenes, el transporte, los lugares incluso públicos, las empresas, los centros de educación. A veces como que les falta ver más allá de lo que es accesibilidad y ver cómo entender el porqué de la persona de esa adecuación. Así que sí, la verdad es todo un desafío, no solo en Cali o en Bogotá, sino que yo creo que en general en Colombia. Muy bien. ¿Podrías compartirnos para todas las personas que están aquí en el auditorio y para las que nos ven a través de todas las redes sociales alguna historia inspiradora, algo que te haya ayudado en este proceso como paciente? Bueno, yo creo que todos los días aprendo de otros pacientes. Hay historias que simplemente te marcan. Creo que el hecho de tú poder, siempre hay una comparación, ¿no? Entonces es como que, ay, pero es que al menos demos gracias porque hay personas que están peores. Pero a veces esas personas que creemos que están peores disfrutan más la vida que nosotros mismos. Entonces creo que todo el tiempo hay un constante aprendizaje de cómo cada uno asume las barreras que tiene que enfrentar en su vida. A mí muchas veces me dicen como, no, es que tú eres un ejemplo de vida. Y yo creo que yo solo he intentado vivir mi vida lo mejor posible. Entonces creo que sí. No creo que haya una historia en específico, sino que creo que son historias que día a día complementan lo que pues tal vez hoy en día soy. Eres una mujer joven, resiliente, futura publicista, ya te gradúas ahora pronto, ¿no? Sí, ¿En julio? ya ahorita entre mayo y abril. Muy bien. ¿Qué ha significado para ti esta enfermedad en la vida? Uy, ha significado un montón porque, como lo decía ahorita, creo que si no hubiera tenido una discapacidad o un diagnóstico y que yo hubiera asumido como con tanta valentía también, no hubiese logrado nada de lo que he logrado. Nunca hubiese sido deportista, modelo. em, Creo que muchas veces vemos como las cosas negativas como lo peor. Y yo entendía ver lo positivo de lo negativo. Porque si me enfrasco en lo negativo, creo que no tendría vida. Entonces creo que todo el tiempo miro como, bueno, que tengo una discapacidad y cómo le puedo sacar provecho. Entonces, de hecho, por ejemplo, la universidad la logré gracias a una beca de un fondo de estudiantes para personas con discapacidad. Entonces creo que todo lo que rodea mi vida ha estado lleno de discapacidad, pero nunca lo he visto desde el lado negativo, sino siempre desde lo positivo. Bueno, ya hablamos de tu etapa como deportista paralímpica, hablamos de tu etapa como modelo, pero no hemos hablado de tu etapa como reina de belleza. Fuiste Miss Wheelchair Colombia en el año 2022. 2022 recientemente. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegaste allá? Bueno, digamos que en todo este proceso, cuando yo buscaba el tema de, ok, tengo un complejo, empecé a buscar por internet mucho como otras chicas con discapacidad y llegó al reinado Miss Wheelchair World, que es Miss Mundo en silla de ruedas. Y empiezo a ver mujeres súper empoderadas que lo último que tú veías era su silla de ruedas. Solo en una foto te transmitía un montón de cosas. Y yo como, wow, yo quiero ser como ellas. En el 2021 tengo la posibilidad de postularme a este reinado porque abren la convocatoria abierta. Colombia nunca antes ha tenido un evento de estos para mujeres en silla de ruedas. Yo me postulo y digamos que ya todo el trabajo que yo venía desarrollando años anteriores me ayudó justamente a quedar elegida porque este reinado, aunque se llama reinado de belleza, no mide absolutamente nada. Ellos lo que buscan es una voz de resiliencia que tenga la capacidad de inspirar a otras mujeres a través de su historia, de sus capacidades. Y justamente es lo que cada día te hace como pensar como, wow, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Para mí fue muy bonito poder compartir con mujeres que son líderes en sus países a nivel mundial, de fundaciones, comunidades, que estaban representando a su país, alzando la voz por la inclusión y decir, somos mujeres con discapacidad, pero también podemos ser reinas, también podemos tener una familia,
ser profesionales, ser líderes, hacer un montón de cosas que la sociedad generalmente estereotipa, ¿no? Porque a veces me ha pasado mucha gente que se me acerca y me miras con pesar o me mira como que, ay, pobrecita, tan jovencita y en silla de ruedas. Y tú le estás mostrando a estas personas como que no, yo estoy en silla de ruedas, pero esto no quiere decir que yo sea menos que tú o que otras personas. Entonces creo que este evento sí me dejó una gran enseñanza y justamente mi proyecto en este momento es poderlo traer a Colombia. Que se haga porque sé que son muchas las mujeres que también buscan esta representación. En este momento no solamente nos están viendo en redes sociales y aquí las personas que están en el auditorio, sino que adicionalmente en unos minutos aquí en esta tarima van a estar algunos senadores y representantes a la Cámara de los que tienen que ver con el tema de la reforma a la salud. ¿Cuál es tu mensaje como paciente para ellos, para esas personas que tienen en sus manos una decisión tan importante como modificar o no, mejorar o no el sistema de salud de los colombianos? Yo creo que el principal mensaje es decirles todo de nosotros sin nosotros. No se puede pretender hacer tal vez cambios que nos afectan directamente a nosotros sin tenernos en cuenta. No es solo mi historia, sino son muchas historias de personas que día a día luchan por un diagnóstico o una discapacidad para salir adelante. Y creo que ya son muchas las barreras que nos enfrentamos a diarios como para seguir peleando con la barrera a la salud. Em, la salud es un derecho y no nos pueden cambiar este derecho, porque para muchos de cierta manera puede cambiar todos los planes que de cierta manera hemos logrado por medio de la aceptación de nuestra discapacidad o enfermedad. Entonces creo que sí es como importante hacerles entender que deben escucharnos. Muy bien, y tu mensaje para la sociedad, para esas personas que nos están viendo, para el público en general, pero sobre todo también para las personas que como tú sufren una enfermedad huérfana o rara. Bueno, yo creo que lo más importante siempre va a ser ver las oportunidades en las barreras, ver que más allá hay de una dificultad. Justamente este foro dice más allá del diagnóstico. No nos podemos quedar solo con el diagnóstico y la parte negativa, lo que es traer nuestra vida, sino poder también ir más allá de, bueno, sí, tengo esto, pero ¿qué sigue? Entonces creo que eso es lo más importante. Y lo segundo más importante que yo siempre lo digo es, nunca paran de soñar. No importa qué tan difícil sea la situación, siempre que ellos a soñar, creo que si yo nunca hubiese soñado como, ok, voy a ser modelo, a pesar de que tengo esta condición, tal vez ni siquiera lo hubiera podido hacer. Entonces creo que soñar es ese impulso que día a día siempre tenemos, como esa chispa que incluso nos permite dejar una huellita. Qué chévere. Hay unas asociaciones de pacientes, ¿verdad? Ustedes se reúnen, charlan, conversan, ven para dónde van a ir. ¿Cómo es esa interacción entre ustedes y qué ven desde su condición de pacientes hacia el futuro para el país? Bueno, sí, digamos que justamente con FECODER siempre está como esa preocupación y esas asambleas y reuniones donde siempre como que se escucha, bueno, ¿para dónde vamos con tal diagnóstico, con tal patología? ¿Qué está pasando en el país con la reforma, la ley, la política? Porque es muy importante también como este apoyo mutuo. Ahora, como lo decía el doctor, las redes sociales nos han ayudado mucho a encontrar a otros pacientes con diagnóstico. De hecho, en mi caso, gracias a un grupo en Facebook encontré una asociación en España donde me di cuenta que había personas con mi patología que caminaban y que eran personas que les había dado su patología cuando tenían 50 o 60 años. Entonces, como que, wow, este apoyo que también puedes tener de pares por medio de otros diagnósticos o de tu mismo diagnóstico, que también te permite tener una percepción diferente sobre la vida y asimismo sobre tu condición. FECODER es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Así es. Ahí es donde ustedes están en esta federación, los pacientes. Sí. Muy bien, ahora decías que a ti te diagnosticaron muy niña, muy joven, pero también hay diagnósticos a los 60 años. ¿Cómo es eso posible? Sí, de hecho, pues a los 2 años yo empiezo a presentar todos los síntomas, pero realmente el diagnóstico genético llega a los 23 años. Pero claro, yo ya tenía casi toda la vida
viviendo con una condición que decía, ¿será que sí es Charcot o es distrofia muscular o es otra cosa? Porque siempre había una opinión diferente por parte de los médicos. Y justamente cuando ya dicen sí es Charcot y lo confirman, y empiezo a investigar mucho más, como te digo, con los grupos de Facebook y de las redes sociales, me doy cuenta que es una patología que le puede afectar a las personas cuando son niños, como en mi caso que fue de nacimiento, en la adolescencia o en la adultez. O sea, puede dar en cualquier momento de la vida. Digamos que mi patología en la familia solo la tengo yo, ningún familiar la tiene. Entonces también ha sido muy complicado como saber, bueno, de dónde viene mi patología y por qué me da a mí como en este proceso de mi vida como de nacimiento y no de grande. Porque digamos que tengo la fortuna de conocer personas que les daba la patología a los 14, 15 años, pero antes de eso habían tenido una vida común y corriente. Entonces creo que el hecho de que a mí me haya dado cuando pequeña me ayudó tal vez a adaptarme muy rápido. Pero claro, cualquier patología puede llegar a dar incluso en la vejez, como es el caso del Charcot. Bueno, ya para ir finalizando, nos quedan solamente 2 minutos. Yo quiero hablar de los cuidadores, de esas personas que están a tu alrededor, no solo a tu alrededor, sino alrededor de todas las personas con enfermedades huérfanas, con personas con discapacidad. ¿Cómo es la relación del paciente con el cuidador y qué deberían tener ellos, digamos, desde el punto de vista del sistema de salud, por ejemplo, que muchas veces no los tienen en cuenta? ¿Qué deberían tener ellos para facilitar o para por lo menos mejorar un poco esa labor abnegada que ellos hacen de cuidar a un paciente con una enfermedad huérfana, con una discapacidad? El cuidador como tal es una pieza indispensable para todo el tratamiento médico, como yo le decía ahora. Mis papás asumieron ese reto desde que yo era muy pequeña y si no hubiese sido por ellos, yo no hubiese logrado tener el tratamiento oportuno. La mayoría de mis cirugías se dieron cuando yo tenía entre 2 y 15 años. Y creo que es ese momento súper indispensable e importante de yo haber recibido el tratamiento. Si hubiese sido después, mi calidad de vida no hubiese sido igual. Y es muy importante tenerlos en cuenta. Hay muchos cuidadores que dejan su vida a un lado por cuidar al paciente. Cada cirugía requiere que la persona esté tal vez trasnochando en un hospital, estar peleando con una EPS para que te autoricen un medicamento, una orden médica, un especialista. Digamos que en mi caso, por ejemplo, cuando me mandan consultas médicas intermunicipales, necesito que alguien me apoye para transportarme con la silla de ruedas y siempre son mis papás los que asumen ese cuidado. Pero claro, ¿qué pasa? Ellos llegan de trabajar, entonces llegan como que, bueno, a ver si en el trabajo me dan permiso para poder ir o como cuadro, porque a veces como que las empresas o socialmente ven a los cuidadores que tienen un hijo con discapacidad como que, ay, pero es que usted nos va a faltar al trabajo, o como una persona que no va a ser productiva. Entonces creo que también se deja al lado esa parte económica, porque claro, muchos dicen, bueno, o cuido al paciente o trabajo, y entonces si no trabajo, ¿quién sostiene la familia? Entonces creo que también es muy importante darles atención al cuidador y ese apoyo también de, ok, tienes un hijo con discapacidad y es un trabajo muchas veces de 24 horas. Y a veces como que no se tiene el conocimiento, ni se le da la importancia ni el apoyo que necesitan los cuidadores. O cosas como lo que hizo tu papá, que nos está grabando acá, Así es. de cambiar de profesión a los 49 años, comenzar a estudiar enfermería profesional. Así es. Creo Muy que bien. también sacrifican muchas veces su vida para ser cuidadores. Muy bien, a todos, pero principalmente a ti, Vicky Monroy, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Foro Semana. Por favor. Reina de belleza, deportista paralímpica, modelo y próximamente publicista. Así es. Muy bien, y a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales de Semana, les digo que no se vayan, que ya seguimos con más de este foro Enfermedades Huérfanas, más allá del diagnóstico. Ya regresamos.
Bueno, pues agradecemos a Ariel por esta entrevista y no solamente agradecemos a Vicky, sino que ella se merece un gran aplauso, ella junto a su papá y a su familia. Definitivamente este es el espacio, y lo tengo que confesar, mi espacio favorito de Foro Semana. Y continuando con el foro, las enfermedades se denominan huérfanas porque carecen en muchos casos de atención médica y de investigación suficiente debido a sus características. Sin embargo, y aunque se han presentado logros y avances en su atención, existe una preocupación frente al futuro de la población que las padece. En el mundo se han identificado entre 6.000 y 7.000 enfermedades huérfanas y en Colombia se han identificado 1.920 enfermedades huérfanas que se encuentran en la resolución 430 del Ministerio de Salud del 2013. Cerca de 85.000 colombianos padecen una enfermedad huérfana. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER, ha manifestado varias preocupaciones ante la incertidumbre y la falta de avances en temas que afectan de manera directa a los pacientes en el país. Por ejemplo, el aval del Ministerio de Salud para la implementación del Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas que se elaboró en el primer semestre del año 2022. Por lo que se requieren acciones urgentes para resolver casos que no dan espera y establecer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho fundamental a la salud. Para ello, en nuestro último espacio de este foro, se abre un debate. Plan Nacional, una promesa incumplida. Con este espacio conoceremos cómo desde el legislativo se trabaja por el bienestar de los pacientes y lo que se plantea hacer por los pacientes o no en la reforma a la salud. Y para esto invitamos al escenario a nuestros panelistas. Marta Lisbeth Alfonso, ella es representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. Andrés Forero, él es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Norma Hurtado, senadora del partido de la U. Y Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. Y con ello quiero invitar a nuestro moderador, Yesid Lancheros, él es subdirector de información de Semana. Los invito adelante y Yesid, el micrófono es tuyo. A todos, un gusto estar hoy aquí con este auditorio y la presencia tan nutrida de forma presencial y en las redes sociales, hablando de un tema muy sensible que tiene que ver evidentemente con los temas de salud, con la reforma y con un subtema de la salud que es de la mayor importancia. Veamos ahora el testimonio de Vicky, que tiene que ver con las enfermedades huérfanas más allá del diagnóstico. Nos acompañan hoy aquí en este panel el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, por el partido Alianza Verde, la senadora Norma Hurtado del partido de la U, que ha sido una senadora muy activa en el trámite de la reforma a la salud, al igual que el representante de la Cámara por el Centro Democrático, el doctor Andrés Forero, y también la representante de la Cámara por el partido Alianza Verde, Marta Lisbeth Alfonso. Muchas gracias por estar acá. Y quisiéramos arrancar este panel con una pregunta con la que se cerraba el panel anterior, con la conversación con Vicky, y es que hay un Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas que se elaboró en el primer semestre del año 2022. Estamos a febrero del 2024 y no se ha implementado. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué pasa? ¿Qué hace falta a nivel técnico o a lo mejor en el campo político para que este plan se haga realidad? Y arranco obviamente con las mujeres. Doctora Marta Alfonso, ¿qué información tiene usted al respecto y qué es lo que está pasando? Bueno, pues esa no es una pregunta que yo pueda responder porque no es de mi competencia. El Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas y Raras es competencia del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional.
En efecto, hay muy poca información al respecto, también creo yo por las dificultades que tenemos en el país para la organización de la red de prestadores, de los centros de referencia en torno a estas enfermedades, que es precisamente una de las propuestas que tiene la reforma a la salud, que está incluida dentro del artículo 22 de la reforma a la salud, porque no existe en Colombia una red organizada de centros de referencia para este tipo de enfermedades. Eso es lo que yo te puedo decir de lo que a nosotros nos compete, Claro. pero en términos de implementación, pues que responda el Ministerio de Salud, el ministro. Pero bueno, pero seguramente vamos a preguntarles a los demás congresistas qué saben de ese tema. Esa pregunta no puede ser una pregunta sin respuesta tratándose de un tema tan importante. Vamos a ver si aquí alguien sabe, ¿sí?, por qué este plan no se ha aprobado. Doctor Andrés Forero, usted es juicioso en los temas de la reforma. ¿Qué ha sabido? Pues si la doctora Marta, que está cercana al gobierno, no puede responder por el gobierno menos yo, pero Muy diciente, ¿no? Muy diciente, muy diciente. Le voy a decir lo siguiente. Y pues llevábamos prácticamente 1 año y 7 meses sin director en el INVIMA y finalmente el gobierno parece que se acordó y acaba de nombrar en propiedad al señor Francisco Rossi. Entonces, posiblemente se van a demorar un poco más, lamentablemente, a propósito de la implementación de este plan, pero pues esto demuestra, a propósito de lo que decía Marta, que ya existen herramientas que están planteando incluso pues en la reforma y que uno lo que quisiera no es entonces que lo planteen para la reforma, sino que ejecuten lo que ya se puede hacer el día de hoy. Y la verdad es que no creo que tengan una explicación clara de parte del ministerio de por qué razón no han implementado ese plan, que como tú lo señalabas, pues este es el primer semestre del año 2022, ya estamos en el primer semestre del año 2024 y pues todavía no se ve, a pesar del discurso que tiene el gobierno de promoción, de prevención, etcétera, etcétera, y lamentablemente eso se está quedando en el papel. Y entonces no puede ser que el gobierno piense que con la reforma va a poder implementar algo que podría estar haciéndolo desde hace ya bastante tiempo. Entonces, la verdad sí me parece bastante preocupante y muestra un poco que este gobierno habla mucho y hace muy poco. Bueno, sigamos en la indagación preliminar. Doctora Norma Hurtado, ¿qué sabe usted del tema? Bueno, yo del plan sí sé mucho. Lo hemos hecho seguimiento con Diego Gil y con todas las organizaciones de enfermedades huérfanas con quien trabajo hace más de 8 años. Hoy en este foro quiero hacerle un reconocimiento a Germán Escobar, exministro de Salud y adicionalmente hoy secretario de Salud de Cali, quien de una manera juiciosa, articulada, concertada, con todos y cada uno de los actores, construyó de la manera más técnica este plan. Y lastimosamente, pues todos hemos visto que hoy hay una ruta marcada por parte del gobierno y esa ruta marcada está en sacar adelante la propuesta de reforma a la salud. Y lastimosamente documentos tan técnicos como este, y no solamente tan técnicos, tan necesarios para implementarse en el territorio nacional, en los entes territoriales, pues lastimosamente ni ha sido socializado, ni ha sido lanzado, habiendo quedado listo por parte del doctor Germán Escobar. Quienes están aquí, quienes están en el sector, yo creo que muchos de ellos han participado o participaron en esas mesas. La propuesta de ese plan es lograr que se tengan unas rutas que hoy ya existen, que se han logrado a lo largo de estos 14 años de la ley de enfermedades huérfanas que fue aprobada en el 2010. Y ese plan generaría, yo diría que una esperanza y una confianza para los pacientes, para sus familias, para sus cuidadores, porque es allí donde el ente rector muestra la capacidad de articular a todos los actores, absolutamente a todos los actores, y no acudir al individualismo, porque cuando se habla independientemente con las EPS, con las IPS, con los laboratorios que producen los medicamentos, que no todos son de alto costo, pero los medicamentos oportunos para tener la tranquilidad y la calidad de vida de muchas personas, pues se hace un mejor trabajo. Lastimosamente, el plan no ha sido todavía puesto en marcha por parte de este gobierno, a pesar de que, como muchos lo reconocemos, el plan fue construido de la mejor manera y esperemos que este gobierno pueda en próximos días, especialmente porque se llega
el 28 de febrero, que es el día donde se conmemoran todas estas enfermedades y se hace un reconocimiento a todos los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Ojalá el ministerio tenga esa fecha como un referente y le dé esa gran sorpresa que tanto esperan los pacientes. Muy bien, doctor Duvalier. En esa primera aproximación de esta demora del gobierno, ¿a qué creo que obedece? ¿Qué puede estar pasando? ¿Será que están esperando el 28 de febrero, como de pronto quizá dice la doctora Norma Hurtado? Sí, lo primero que hay que entender, buenos días, Jessy, los compañeros, es aquí hay un problema de fondo. Y es, tú tienes una constitución que, como lo dijo ahorita Vicky, te garantiza el derecho a la salud. En la constitución, en el derecho, el pacto social para convivir con los derechos sociales, pero le dejas la salud al mercado. Entonces, el Ministerio de Salud colombiano da lineamiento de política pública, Plan Nacional de Salud para atender a enfermedades huérfanas. El legislativo avanza en una serie de normatividades para incluso en la ley estatutaria, en el artículo 11, reconocer que merecen las personas con este diagnóstico una especial protección. Y el asunto es que después vas a la ejecución. ¿Quién ejecuta las acciones? Las EPS. Y entonces nos vamos, Vicky lo dijo acá, quien tiene el diagnóstico primero se demora mucho, porque no hay un tratamiento diferencial. Todavía no se aplican los protocolos especiales para acceder rápidamente a un diagnóstico. Ahora, hay que reconocer la dificultad para llegar a eso. Hay una dificultad por la misma especificidad de la enfermedad o de los síntomas, digamos. Lo segundo es, tenemos desde el 2018, se quitó la posibilidad de hacer trazabilidad porque se quitó el ente que podía hacer revisión a la mortalidad en esto. Entonces no tenemos información para saber dónde es que están los problemas, cómo lo podemos mejorar. Es decir, esto es más complejo que decir que el gobierno no ha implementado desde 2022. Es un problema de cómo hacemos que de verdad los lineamientos de política pública que se dan, pues lo cumplan quienes tienen contractualmente y misionalmente que ejecutarlo, que son las entidades prestadoras de salud. Hoy todo lo que se logra en esta materia, lo dijo ahorita el testimonio de Vicky, es a través de la lucha como guerreras de los pacientes y de las familias. No es por voluntad de las EPS, porque la EPS tiene una concepción que es su naturaleza, mercado, tratar de ahorrar costos o demorar procedimientos, y eso va en contra del derecho a la salud. Sí, representante Marta Alfonso, ahora que se reinicia el trámite de la reforma a la salud, quisiéramos saber cómo va a influir la reforma a la salud en la atención de este tipo de enfermedades. En Colombia escuchamos ahora que hay cerca de 85.000 personas actualmente que padecen de alguna enfermedad calificada como huérfana. Y hay tanta preocupación, tanta angustia en un amplio sector del país sobre lo que pueda pasar con la reforma a la salud, sobre los cambios que pueda haber en el sistema, que una gran preocupación es qué puede pasar con estos pacientes, qué se contempla en la reforma y qué podría ocurrir si la reforma se aprueba con estas personas que padecen de enfermedades huérfanas. La reforma incluye, como referenciaba yo en la primera respuesta, un artículo al respecto. El artículo 22 habla precisamente del abordaje de las enfermedades raras y huérfanas en lógica de construir una red nacional de centros de referencia de prestadores de servicios especializados para este tipo de enfermedades en el país, que han construido una experiencia en su abordaje, en su tratamiento. Así que entendiendo la responsabilidad del Estado frente a este tipo de enfermedades, se plantea el artículo 22, que de hecho es un artículo que creo que en la primera versión de la reforma no estaba incluido, pero que en el marco de todos los procesos de diálogo, de concertación que se han hecho en el proceso, en el trámite legislativo, termina incluyéndose. Hay un segundo componente muy importante asociado a este artículo, y es que también plantea la necesidad de que el Estado fortalezca su capacidad para investigar, tamizar y tratar estas enfermedades. Eso es muy importante porque hay que construir conocimiento en la sociedad colombiana, en los prestadores de servicios colombianos, en las instituciones colombianas para este abordaje, y esa capacidad hoy
no está lo suficientemente desarrollada. La reforma además propone este tipo de elementos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con su política de ciencia, innovación y tecnologías para la salud. Plantea también la necesidad de que las redes integrales e integradas de servicios de salud contemplen, por ejemplo, la distribución domiciliaria como gestores farmacéuticos de medicamentos que no son de dispensación general, ¿cierto? Esto tiene una cadena logística también muy específica, los medicamentos para las enfermedades huérfanas. Así que está contemplado dentro de la reforma en el marco de un enfoque de atención integral y de abordaje integral que incluye construir conocimiento para su tratamiento, para su tamizaje, para comprender las mejores experiencias en el abordaje de la población que está afectada por estas enfermedades. Sí, doctor Andrés Forero, la reforma implica la desaparición de las EPS tal como las conocemos hoy, se transformarían, dejarían esta labor de intermediación y pasarían a ser lo que el gobierno ha calificado gestoras de vida. Lo puso un partido, dice aquí la doctora Marta, que el nombre de gestora lo puso un partido. ¿Cuál partido? Una mesa técnica en donde participamos Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, el equipo técnico. ¿Y a qué partido se le ocurrió ponerle gestoras? Fue de la mesa técnica. Bueno, muy bien. Pero la pregunta, doctor Forero, es… ¿Se arrepintió? Sí. La pregunta, doctor Andrés, es sin las EPS y demás, ¿qué va a pasar con la población que padece estas enfermedades? No, realmente yo entiendo que eso está en el papel, pero la verdad es que hay muchas cosas en el papel. Duvalier nos hablaba de que pues, hoy supuestamente está consagrado en la Constitución el derecho a la salud y obviamente tiene una serie de limitaciones. Obviamente yo no comparto el diagnóstico de Duvalier que supuestamente se deba exclusivamente a las EPS, pero pues muchas cosas pueden estar en el papel y no necesariamente convertirse en realidades. Y esa es la preocupación que se tiene a propósito de la reforma a la salud. Uno de los grandes logros que ha tenido el país, a pesar de las limitaciones, porque aquí siempre uno tiene que reconocer los logros, pero al mismo tiempo reconocer que hay limitaciones, que hay problemas, han sido los programas especiales de atención a las personas que tienen enfermedades de alto costo. Y precisamente los pacientes de ese tipo de enfermedades son los que han manifestado una gran preocupación a propósito de lo que puede pasar si se aprueba la reforma. Voy a hablar al principio del tema de la financiación. Hoy por hoy nosotros tenemos la UPC, tenemos la unidad de pago por capitación y adicionalmente todo aquello que no está contenido en el plan de beneficios en salud se paga a través, por ejemplo, del tema de los presupuestos máximos y una colita muy chiquitica que es el tema de los recobros, que prácticamente desapareció, pero no del todo después de la reforma de los presupuestos máximos. Y hay que decir, por ejemplo, a propósito de lo que decía Duvalier, en este caso no son las EPS las principales responsables de los problemas que se están presentando en esa situación. Mira lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con Sanitas y con Cruz Verde. Hubo una suspensión de la provisión de medicamentos por parte de Cruz Verde a Sanitas a propósito de lo que estaba pasando con los presupuestos máximos. Y ya la Corte Constitucional, hace unas semanas, salió a decirle al Gobierno Nacional que no puede seguir retrasando esos pagos. Y de hecho, en el pasado la Corte ya se ha pronunciado al respecto y la responsabilidad directa en ese caso es del Gobierno Nacional, es del Estado. Entonces, hay una preocupación por el tema de los recursos. ¿Por qué? Porque yo les decía que hoy hay unos recursos que es el tema de la UPC, el tema de los presupuestos máximos y el tema de los recobros, pero en la práctica en la UPC es lo que le permite al Estado y está unificado en cierta forma el recurso de la salud. Con el gobierno, con la reforma que plantea el gobierno, se fragmenta el recurso de la salud. Ellos están planteando que a los centros de atención primaria en salud, a los CAPS, supuestamente se les va a dar un subsidio a la oferta. Es decir, la bolsa grande que tenemos para los recursos de la salud del día de hoy, la parten ellos. Y ahí sí, creo que fue el partido de la U el que planteó eventualmente que iba a haber una UPC para la mediana y alta complejidad. Yo se lo planteé, de hecho, al doctor Félix León Martínez, director de la ADRES, en los debates que tuvimos en la comisión accidental que se creó para la plenaria de la Cámara de Representantes. Le decía, ¿qué va a pasar con las enfermedades de alto costo? Y el problema, Yesid, sí, es que va a haber mejor dicho, van a tener un carácter residual esos recursos. Es decir, se pueden agotar anticipadamente y residualmente no les va a dar. Entonces van a estar en una situación aún más precaria que la que tienen el día de hoy. Y con esta creación de esta transformación de las EPS en gestoras, que hay que decirlo, la verdad les quitan funciones y les van a asegurar un pago cierto. Hoy por hoy las utilidades de las EPS son residuales. Ahora les van a definir un pago del 5% para hacer menos. En eso nosotros no podemos estar de acuerdo. Lo cierto es
y 3 condicionado a resultados, pero creo que no tienen las herramientas para poder lograr esos resultados, por eso me refiero solamente al 5%. Sí. Realmente, y cierro con esto, ellos, como un poco por las preocupaciones que tenían algunos partidos, le deciden dar esta vida a las gestoras, reparten sus funciones y las superponen con otras entidades, ahí no va a haber claridad a quién se le va a hacer, por ejemplo, la tutela, si eventualmente hubiera problemas de prestación. El gobierno dice que no va a haber necesidad de tutelas, el mismo gobierno que dejó vencer 1 millón de vacunas pediátricas para niños el año pasado, pero ellos dicen que no va a haber necesidad de tutelas, pero no queda claro a quién uno puede tutelar. Hoy por hoy, uno tutela a la EPS. En ese escenario de la reforma futura, no sabemos a quién. A los CAPS o al Ministerio de Salud. Ya le voy a dar, doctora Marta, la palabra para la réplica aquí al doctor Forero. Doctora Norma Hurtado, ¿comparte usted el diagnóstico que hace el doctor Andrés Forero en el sentido de que si hoy es compleja la ruta de atención para la población con enfermedad huérfana, con la reforma de la salud, pues es una completa incertidumbre y podría incluso empeorar lo que ya tenemos hoy? ¿Usted comparte Bueno, yo como integrante, Yesid, de la Comisión Séptima, me he dado a la tarea de dialogar con los pacientes de enfermedades raras o enfermedades huérfanas, con una digamos, reflexión. Reflexión porque cuando todos los partidos estaban en las mesas técnicas, mi partido, el partido de la U, hizo parte de esas mesas técnicas. Y la gran reflexión es, no se puede construir una ley sin hablar con los realmente afectados. Y eso es un vacío que tiene ese documento. Hablar de manera frontal, de manera directa, así como estamos mirando aquí en este momento a Diego Gil y a todas las personas, a la misma Vicky, y decirles cuáles son sus preocupaciones. No se hizo ese trabajo. Ellos nos los han transmitido a nosotros. Cuando uno va a una audiencia donde le dicen usted tiene 3 minutos para hablar, eso no es hacer un trabajo técnico. Eso es cumplir con un requisito que está marcado en la ley quinta y la posibilidad de participación ciudadana, pero 3 minutos no son suficientes. Y nosotros en esa tarea hemos revisado varias cosas. Lo primero, la preocupación de la UPC y los presupuestos máximos, tal como lo dijo el doctor Forero. La UPC desfinanciada para algunos de nosotros, una UPC perfecta para otros, unos presupuestos máximos que me encanta que hoy casi todos los colombianos entienden que es un presupuesto máximo. Se volvió un lenguaje cotidiano a raíz de lo que está sucediendo con el sistema actualmente. Por otro, si se va a perder ese diseño institucional que hay hoy, que para algunos puede ser pésimo y lo peor que puede haber en América Latina, pero para otros, como hemos conversado con los pacientes y con la Federación de Enfermedades Raras y que venimos construyendo lo que debe ser esta reforma, hoy ellos tienen a quién acudir. Y una de las cosas que les preocupa es su aseguramiento, saber si ellos van a tener un aseguramiento diferencial, saber si esos protocolos, como lo dijo Vicky, todo lo que se ha logrado con miles de luchas, con múltiples tutelas, hoy eso se va a perder y van a tener que arrancar de cero. Adicionalmente, decía algo, un paciente de una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, no se le solucionan sus problemas en un CAP. Tienen multiplicidad de especialidades atendiéndolos, multiplicidad. Y aquí podríamos tener una larguísima jornada solo escuchando a Vicky y a muchos más de cuántos médicos tienen ellos que consultar para tener una calidad de vida, para que Vicky pueda ser modelo, para que Vicky pueda estudiar publicidad, para que Vicky pueda llegar fuera de tener esa voluntad, ese deseo de transformación, los especialistas que la tienen que tener con ánimo, parada, firme, con que busquen el medicamento indicado 1, 2 y 3 veces. Entonces, eso que te estoy diciendo hoy no está real, hoy no es cierto en la reforma. Hay un artículo 22 que genera incertidumbres, no las certezas de pronto con las que lo ha concebido la doctora Marta, a quien le respeto su capacidad para estudiar, para analizar y para comprometerse con la reforma del gobierno, pero mi fuente para aprobar o no la posible reforma son los pacientes y los pacientes tienen incertidumbre. Doctor Duvalier, con este vacío que han advertido
el representante Forero y la senadora Norma Hurtado, que hay en la reforma frente a esta población, ¿no sería ese un argumento para que la reforma se caiga en la Corte? ¿Han pensado en algún escenario de la vulneración del derecho a la salud de esta población en específico como un argumento de una vulneración al derecho a la salud? Sí, varias cosas. Lo primero es, estamos parados sobre lo mismo, solo que con perspectivas distintas. Si uno escucha a los pacientes, eso es lo que ocurre hoy. Es decir, Vicky no se para acá porque el sistema a través de las EPS le funcione. Se para acá y logra tener mejor calidad de vida, sus operaciones entre los 2 y los 15 años, porque es el Estado de Derecho a través de tutelas que obliga a que le presten los servicios. Es decir, no es que le autorizaran a tiempo, es que le tocó luchar como le toca a todos los pacientes. Si la doctora Norma ha escuchado a los pacientes y familiares de enfermedades huérfanas, lo reiterativo es a través de la tutela, pero también quiero decirle, muchos las pierden, muchos, porque las EPS también hacen su ejercicio y terminan muchos desistiendo. Es más, ella lo dijo, le toca vender rifas, le toca ir a tratar de que haya solidaridad entre las mismas madres y familiares de los que tienen estas enfermedades. Es decir, ese es el estado de cosas actual. Ahora bien, ¿qué se necesita? Ahí yo parto de lo mismo que un poco dice Andrés Forero y la senadora, es certezas. Claro, las asociaciones, los familiares necesitan que se sienten y les expliquen un poco para dónde va y que ellos no van a haber desmejorado su servicio. Lo que han ganado con tutela, si se quiere, no por las EPS, lo que ha ganado por los jueces y por el esfuerzo de ellos. Y es ahí donde no podemos partir de hechos ciertos, que esto es un desastre, que va a salir mal, porque es muy especulativo. El artículo 22 dice muy claramente, hay 3 cosas para resumirlo. Lo primero es, se necesita, y en esto podemos coincidir todos los que sufren este tema, prevención a través de investigación rápida. Los diagnósticos oportunos mejoran la calidad de vida de los pacientes con enfermedades huérfanas. Punto. Si no hay un diagnóstico oportuno, esa persona puede tener una calidad de vida terrible. Lo segundo, predicción a través de nuevos programas especializados en estas enfermedades. Y lo tercero, una gestión transversal e integral. Incluso ya estos pacientes, cuando tienen la condición de enfermedades huérfanas, tienen una atención especializada y una protección especial. Salen, que eso es lo que hay que buscar, salen de enfermedades y pacientes generales. Y hacia allá es que tenemos que avanzar, pero además, en el artículo 63, que no se ha hablado, se habló del 22, en la reforma habla del Fondo Único para Atención en Salud. Y ahí, en el apartado número 3, dice claramente que va a haber el financiamiento de los servicios de salud para enfermedades raras o huérfanas y su prevención, diagnóstico y manejo. Es decir, donde está el fondo, donde está la plata, no lo deja en el aire, lo deja claro que tiene que haber el financiamiento para las 3 cosas que mencioné para los pacientes de enfermedades huérfanas. Hay incertidumbre, eso se reduce escuchando a las personas y respondiendo a las dudas. Sí, doctor Duvalier, por ejemplo, aquí hay una cifra muy diciente ahora que usted habla sobre el diagnóstico rápido, oportuno, certero. En el caso de las enfermedades huérfanas, la certeza de la patología en Colombia hoy dura entre 8 y 9 años. Con el sistema de salud que tenemos actualmente, con sus bondades, sus dificultades, 8 a 9 años, por la misma condición de que estamos ante una enfermedad rara, huérfana, que requiere de investigación. ¿Qué puede pasar en un futuro? ¿Cuánto va a durar esta investigación, esta claridad sobre la patología? Doctora Marta, usted estaba pidiendo la palabra para replicarle al doctor Forero. Sí, varias cosas que creo que hay que hacer precisión. La reforma está en 3 contra 1, ¿no? 3 contra 1. Sí, 3 contra, no, pero no, Dúa no está contra. ¿No? Duvalier. La reforma a la salud que entrega aprobada la Cámara de Representantes es una reforma que tuvo una amplia participación. Más de 10.000 personas participaron en este ejercicio, no solamente en audiencias en las que por la naturaleza misma de este tipo de escenarios de participación el tiempo de intervención es limitada, sino cantidad de mesas técnicas que se hicieron por parte de congresistas y por parte del mismo Ministerio de Salud. O sea, el ministerio se sentó con asociaciones de pacientes, yo creo que hubo cantidad de espacios, nosotros contamos 53 de los que se hicieron desde Cámara, pero el ministerio yo creo que realizó no sé cuántas otras mesas, diálogos, procesos. Lo segundo es decir que
las enfermedades huérfanas y raras, por supuesto, sí tienen unos tratamientos muy específicos y particulares que se pagan a través, medicamentos y tratamientos a través de presupuestos máximos, pero eso por lo general es lo más pequeñito del paquete de atención a las enfermedades huérfanas y raras. Las enfermedades huérfanas y raras desencadenan una gran cantidad de consecuencias en el sistema inmunológico, en el sistema sanguíneo, o sea, en todos los sistemas del cuerpo, y esos están contemplados dentro del plan de beneficios. Entonces, muchas veces a los pacientes de enfermedades huérfanas se les dice no, es que no le podemos atender porque es que no se han girado los presupuestos máximos, cuando buena parte de la atención en salud que deben recibir por su hipertensión, por su diabetes, por su sistema inmunológico, está contemplado dentro del pago que se hace a través de la UPC. O sea, eso no se les puede negar. ¿Pero por qué se les niega? Porque hoy tenemos un sistema de salud tremendamente fragmentado. Entonces, si el paciente llega a su EPS y esa EPS no tiene contrato o convenio con un prestador de servicios especializado a donde puede remitir, un centro de referencia donde puede remitir ese paciente, le toca esperar cantidad de meses a que eso suceda, a que haya ese convenio, ese contrato para que allá le atiendan ese paciente. Y con la reforma eso se acaba. Se supera. ¿Por qué? Porque, primero, la reforma propone que todo paciente, esté adscrito a un centro de atención primaria que tiene la obligación, por eso se subsidia la oferta, de atender ese paciente y hacer un seguimiento a su estado de salud de manera periódica, y por eso tiene asignado un equipo territorial de salud. En el sistema de salud el paciente entra, es atendido, se va y se pierde del sistema. No hay un seguimiento, no hay un equipo territorial de salud que haga mantenimiento de ese estado de salud. Segundo, este centro de atención primaria está conectado con una red de prestación de servicios de mediana y alta complejidad. Remite, pero además vigila la contrarreferencia. Es decir, ¿qué pasó cuando mandé mi paciente, que es mi responsabilidad como atención primaria, mandé mi paciente a la mediana y alta complejidad o al centro de referencia de enfermedades raras? ¿Qué pasó con ese paciente? Me vuelve aquí y el equipo territorial de salud va y le pregunta, ¿se tomó el tratamiento? ¿Lo atendieron? ¿Qué sucedió? Entonces, al contrario de lo que dice el doctor Forero, este sistema que propone la reforma a la salud integra, disminuye la fragmentación. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que crea unas cuentas específicas para que ahora no vaya todo ahí como en botica y después se justifique que se gastó de esa UPC, sino que dice, no, qué pena, de este presupuesto, esto es para atención primaria, esto es para mediana y alta complejidad, esto es para servicios ambulatorios, esto, etcétera. Sí. Es decir, que no fragmenta, sino que da un uso específico al recurso para que sea mucho más eficiente. Como usted lo cuenta, doctora Marta, uno dice, bueno, doctor Forero, entonces ¿usted por qué tanta queja, tanta crítica? Si aquí hay un plan… Porque el papel aguanta todo, doctor. Yo ya dije eso al principio. Pero mire, a propósito del tema de la participación, porque no es falso lo que dice la doctora Marta, hubo espacios de participación, pero participación no es concertación. Y la verdad, pues veíamos al ministro Jaramillo la semana pasada en Barranquilla, donde decía que porque la hermana María Inés se había reunido con él, pues básicamente él ya había chuleado y que él sí los había oído. La verdad es que el gobierno no ha oído absolutamente nada. O sea, ha oído, pero la verdad no ha concertado, no ha escuchado. Y lo cierto es que, o tan es así, que los pacientes tuvieron que organizarse, entre ellos, elaborar un proyecto alternativo y le pidieron a un senador de Cambio Radical a mí que los firmáramos para que pudieran ser tenidos en cuenta por parte del Congreso de la República. Es decir, el gobierno construye esto de manera bastante excluyente y de manera ¿por qué no ha escuchado? sectaria. ¿Por qué cree usted que el gobierno no ha escuchado? ¿Por qué no ha oído? En el caso de la Cámara, porque siento que creía que tenía los votos y porque la verdad están muy convencidos de que la reforma que ellos tienen, pues seguramente va a resolver todos los problemas. Pero miren, aquí no se trata de defender a las EPS. Hay EPS buenas y hay otras malas. Y las buenas incluso tienen muchos problemas. Pero voy a decir algo que hay que reconocer al gobierno. Logró que los pacientes, que como dice el doctor Duvalier, han tenido que lidiar con las EPS durante años, pues hoy estén rogando, por favor, que no se acaben prácticamente, porque la verdad es que la incertidumbre que está generando el futuro escenario es muchísimo mayor.
Yo me distancio un poco de lo que dice la doctora Marta. La verdad creo que es mucho más complejo el sistema que ellos están creando. Están superponiendo funciones, están creando nuevas entidades. Por ejemplo, el tema de la referencia y la contrarreferencia, hoy en teoría la tiene que hacer la DPS. Ahora va a ser el Centro de Atención Primaria en Salud que va a tener que ponerse en contacto con un ente de carácter, en el caso de Bogotá, distrital, después territorial, después regional y después nacional, ¿no? Eso es lo que dice la reforma. Adicionalmente, yo la verdad prefiero que sea la EPS la que me guía a lo largo del sistema, con todas sus deficiencias, porque yo no voy a decir que sean perfectas, pero con todas sus deficiencias que sea la EPS, no que sea el Centro de Atención Primaria en Salud el que supuestamente me vaya a estar orientando. Y el Centro de Atención Primaria en Salud realmente no es una solución para las personas que tienen enfermedades de alto costo. No lo es. A ellos ya se les ha diagnosticado, a los que pudieron diagnosticárselos oportunamente y además a los que no se las ha podido identificar oportunamente, hoy no se las tienen diagnosticadas, no se las va a destinar, no se las va a identificar ese Centro de Atención Primaria en Salud. El modelo para el gobierno nacional es el modelo británico y el modelo costarricense. Y a pesar de que el modelo costarricense tiene muy buenos indicadores en materia de atención primaria en salud, eso hay que reconocerlo, la verdad es que los programas de atención especializada a las enfermedades de alto costo son muy malos comparados en los que tenemos que... Es que Colombia, y vuelvo a insistir, esto no significa que sea perfecto, en las zonas rurales y dispersas nuestro sistema necesita muchas mejoras. Ha habido abusos de las EPS, sin dudas, y que uno quisiera que se arreglaran. Pero cuando uno compara el gasto per cápita que tiene, por ejemplo, Costa Rica, que es de $900, con el gasto per cápita que tiene Colombia, que es de 500, la verdad es que hacemos mucho con muy poco. Okay. Y eso no significa que no tengamos cosas por mejorar. Y una última cosa a propósito del tema de los recursos, que la doctora Marta me estaba reconociendo que se están fragmentando los recursos. Y ella dice que no es tan importante el tema de los presupuestos máximos, pero claro que es importante y además es pocos recursos, dice ella, pero en esos pocos recursos el gobierno no los está entregando. Es que eso no tiene ninguna justificación. Estamos a febrero, prácticamente está acabando el mes de febrero y todavía no ha pagado los presupuestos máximos de diciembre, de enero y de febrero, eso sí, dejando de lado los ajustes del año 2022. Pero el tema de recursos, por un lado los fragmenta y al fragmentar los recursos creo yo que se fragmenta más la atención y adicionalmente, ya cierro con esto, desalinea los incentivos de todo el sistema y esto es lo que dice, por ejemplo, el doctor Ramón Abel Castaño, se van a agotar anticipadamente los recursos y con eso, cuando se acaben los recursos, pues obviamente no va a haber forma de atender a las personas y en particular a aquellos que demandan más recursos al sistema, que son las personas que son pacientes de alto costo. Bien, senadora Norma Hurtado, una persona del auditorio me escribe y me dice, haga esta pregunta y pues voy a hacer caso, porque me parece una muy buena pregunta. Ya se la voy a decir. ¿En qué artículo de la reforma a la salud se plantea el mejoramiento de las condiciones de los pacientes con enfermedades huérfanas? ¿Usted se ha leído esa reforma al derecho y al revés? Hemos estado, bueno, hay dos artículos, lo decía Duvalier ahora, está en el 22 y en el 63. Esos son los artículos que de alguna manera tocan el tema de las enfermedades. ¿Y se habla de mejoramiento? Pues, ¿cómo? O sea, si toca el derecho. Es que la pregunta es muy capciosa. No, pero haga la pregunta. ¿El mejoramiento de las condiciones de los pacientes con enfermedades huérfanas? No, textualmente no. Una cosa es que textualmente no cosa es que planteen el mejoramiento. Exacto. La pregunta tiene su... Pero abordaje integral incluye hecho. Abordaje integral incluye hecho. Perdón. El artículo 20. A ver, espérame un segundo. Bueno. A ver, doctora Marta. Primero Marta y después yo. Sí, doctora Marta. ¿Habla de un mejoramiento, sí o no? No tiene la palabra mejoramiento, habla de abordaje integral y el abordaje integral implica pues integralidad en la atención. Pero no se habla de mejoramiento. Es que no está la palabra. Bueno, no está la palabra, no está la persona que me mandó la pregunta. Mire, ahí está la respuesta. La redacción de una ley no es fácil y tener contento a todos los colombianos tampoco. Todos quisiéramos que la palabra que me sirve en lo individual quedara plasmada en una ley y allí sí tengo que solidarizarme con la doctora Marta porque no es así. La técnica legislativa es una sola porque es para todos. Es para todos los colombianos y no solamente para una individualidad. En este caso hay dos artículos que tienen relación con las enfermedades huérfanas y habla de esa integralidad. Pero de verdad que eso es algo que los colombianos, al estar tan alejados del Congreso, por todas las razones que ya conocemos, no saben que la redacción de una ley es bastante compleja, es bastante difícil, además compromete fuentes de financiación, compromete derechos
de los colombianos y nosotros tenemos que ser rigurosos y meticulosos en ese aspecto. Pero yo quería contestarle la pregunta anterior. Cuando se habla de que vamos a tener un sistema de salud ideal, hemos recibido en Comisión Séptima de Senado muchas preguntas, no solamente de las enfermedades huérfanas, y tienen que ver puntualmente con el sistema interoperable. El sistema interoperable, porque hoy ese asegurador, sea quien sea, hoy tiene un sistema que va llevando al paciente desde la atención primaria o desde la promoción y la prevención hasta llevarlo a una cirugía de alto costo. Hoy esa es una de las grandes interrogantes que tiene la gente en el nuevo modelo, porque ese sistema interoperable merece una inversión y no es cualquier inversión, es una inversión bastante importante que hoy no se ha desarrollado y que nos genera una duda importante si se va a desarrollar en 2 años que dura la transición. Sí. Entonces, en ese aspecto hay incertidumbre y cuando no hay interoperabilidad, pues no hay una frecuencia, no hay un seguimiento, no hay esa posibilidad de integrar el modelo como lo está planteando hoy la doctora Marta. Así las cosas, el derecho que hoy han ganado a través de tutelas, a través de muchas luchas, como lo ha dicho el representante, a través de también de la voluntad que se ha tenido desde diferentes instancias, se puede ver fragmentado. Muy bien. Doctor Duvalier. Sí, no, varias cosas. Lo primero es, dicen acá, el papel aguanta todo. Las EPS no resisten una revisión de realidad. Según la Defensoría del Pueblo, el 90% de los pacientes con enfermedades huérfanas recurren a la tutela para poder acceder a la atención del servicio de salud. El 90%. ¿Algo está mal? El 90%. Es decir, escuchar a los pacientes no solo puede servir para hacerle críticas a la reforma de la salud, que es una propuesta, no es lo que está funcionando hoy, que es un poco utilitarista y cínico. Escuchar a los pacientes es de verdad darnos la pelea por cómo mejoramos eso y que de nuevo, no es la reforma la que hace que el 90% recurran a la tutela, no es la reforma, es el actual sistema. Yo ahí tengo dudas, por supuesto, pero yo sí creo que, por ejemplo, el artículo 22 dice atención integral, prevención, investigación, especialización y demás. ¿Dónde están las dudas y preocupaciones? Yo quiero decirle, yo la mayoría de la reforma no voté los artículos principales porque me daban dudas, porque no nos dejaron discutir algunas cosas y Marta lo sabe. Algunas cosas pasaron de afán, incluso coincidíamos. Yo dije, así no doy la discusión y así no apoyo la reforma, porque de nuevo, estamos hablando de la salud. Entonces, si nos importan las vidas de las personas, lo mínimo que tenemos que tener es claridades. Y el ministro ni siquiera fue capaz en muchas ocasiones de respondernos las inquietudes, que eso es una de mis grandes críticas. Él tenía que ser el que más claridad tuviera y más tranquilidad nos diera. Y eso es lo que necesitamos. Una de mis dudas es, en el centro de la discusión está la plata, porque la plata es la que garantiza el servicio, es decir, ese es el problema que tenemos, cómo en unos recursos limitados garantizo derechos. Doctor Duvalier, ¿usted sabe cuánto vale la reforma de la salud? Pues yo sé cuánto giramos anualmente el sistema de salud. De nuevo, pero con la reforma, en la reforma hay, en el apartado 3, en el anexo 3, está un poco los costos. Yo lo que sé hoy es que giramos entre 6 y 7 billones de pesos mensuales y 85 billones de pesos anuales. Y que de esos, además, quiero decirles, por ejemplo, hoy alegan que no pueden prestar el servicio por los presupuestos máximos, que están en 800.000 pesos, 800.000 millones de pesos, perdón. Pero tenemos en la reserva técnica una pérdida entre 5 billones y 12 billones. Escoja la cifra que quieras. Es decir, aquí el asunto, para terminar el punto, es entonces la plata, que es la que garantiza efectivamente la prestación del derecho, porque sin plata no hay derecho. Puede ser la mejor reforma del mundo. Y es ahí donde yo sí creo que el gobierno en la reforma todavía, a pesar de las auditorías, de convertir las EPS en gestoras que hacen la revisión, no corrige algo que es, por ejemplo, el MITRES es la herramienta, la plataforma para que se puedan allí poner los códigos y las prescripciones de las enfermedades huérfanas y los servicios prestados. Y muchos lo hacen mal. Sí. Falta verificación. Entonces, ¿cómo hacemos para que mientras haya plata se presta el servicio? El gobierno gira. Pero ¿y cuando eso no se controle bien y se acabe la plata?
que esa es la principal preocupación. Pues eso es lo que va a pasar con la reforma, doctor Duvalier. Por eso precisamente. creo que es la principal preocupación. Y esa es la reforma que usted aprobó. Pero la reforma va por partes. No. La reforma es básicamente eso, lo que ustedes están planteando. Pero mire, una cosa, le preguntaron cuánto costaba la reforma. La verdad es que lo que nos planteó el gobierno, que además son unos estimativos, habla de 140 billones de pesos. ¿Pero eso está escrito? En los próximos 10 años. Es que, sí, Eso está por escrito. escrito. Además, una cosa, el gobierno parte de la base, doctor Duvalier, esa reforma que usted aprobó, parte de la base que supuestamente vamos a tener una disminución en el gasto en salud como proporción del Producto Interno Bruto, algo que no ha pasado en prácticamente ningún país, ni siquiera en según el Cuba. gobierno, Si se por la previene prevención. la enfermedad, si se previene la enfermedad. Por la prevención, dice el Yo le voy a gobierno. decir, yo le voy a decir Si se una cosa, previene la todos estamos de enfermedad, acuerdo con la menos promoción, presión todos sobre estamos de acuerdo con la promoción y el la presupuesto. prevención, es deseable. Sí. Pero eso no significa que el gasto en salud vaya a ser menor, y menos con una población que se está envejeciendo. Es que esa es la gran mentira de esos, ya no me acuerdo cómo se llamaban, porque no fue un aval fiscal. La verdad es que ni siquiera se atrevió a firmarlo el ministro eran escenarios de factibilidad. No hay aval y en el fiscal. escenario, No hay aval fiscal. En el escenario de factibilidad que presentó el ministerio, y que vuelvo a insistir, no se atrevió ni siquiera a firmarlo el ministro, la tuvo que firmar la viceministra, partían de ese supuesto que es completamente falso, que supuestamente va a caer el gasto en salud. Eso no pasa, y menos con una población que se está envejeciendo. Entonces, eso es bastante preocupante, y quiero decir esto a propósito de lo que decía Duvalier, con el tema de los presupuestos máximos y con el tema de la CPS. Mire, doctor Duvalier, vuelvo a insistir, aquí no se trata de defender a la CPS. Y si aquí hay efectivamente problemas con la CPS, y la idea es que esta reforma mejorara el sistema, pero es que tristemente, en lugar de mejorar el sistema, esta reforma lo va a empeorar. Eso es una especulación. ¿Qué? Eso es una especulación. Pues bueno, vamos a ver Siquiera está aprobada. cuando se materialice. No, pero es que pues yo la verdad pues confío en lo que están preocupados los pacientes. Esos mismos que usted dice que están poniendo esas tutelas, esos mismos son los que dicen que están preocupados por lo que vaya a pasar. Entonces no, yo los oigo a propósito de lo que sucede el día de hoy con la CPS, pero también los oigo a propósito de las preocupaciones que tienen con la aplicación de la reforma. Lo mismo que dicen los expertos. Se lo dijeron al presidente de mil maneras. Mire lo que pasó con el gabinete presidencial. Las personas, como por ejemplo el doctor Alejandro Gaviria, la doctora Cecilia López, el doctor Alejandro Campo, incluso el doctor Jorge Iván González, más moderadas del gabinete, tuvieron que salir precisamente por cuenta de la reforma a la salud. Entonces, no es solamente una especulación mía y no es del Centro Democrático. Todos queremos que mejore la salud, doctor Duvalier, pero aquí no es a punta de discursos, sino es a punta de eslogans que se va a mejorar eso. Sencillamente hay que buscar cómo se va a aplicar, y realmente, y estas son palabras del doctor Alejandro Gaviria, lo que está planteando el gobierno nacional va a ser inoperable. Bueno, no, Bueno, muy interesante. Esto parece allí una hay comisión un en la elemento. Cámara, pero el tiempo nos apremia y le voy a proponer algo, doctora Norma Hurtado. Vamos a utilizar estos minutos finales, cada uno va a tener un minuto y vamos a responder la pregunta. Usted, bueno, la doctora Marta ya sé cuál es la respuesta. ¿Cree o no cree que pasa la reforma de salud? ¿Pasa en el Congreso? ¿Se cae en la Corte? Juguemos a las proyecciones, doctora Marta. Yo espero que pase, porque creo que sí va a mejorar sensiblemente el sistema de salud colombiano, va a disminuir la fragmentación, va a garantizar mayor eficiencia en los recursos de la salud que hoy están tremendamente dispersos, no hay claridad, es tremendamente opaco el manejo de la plata de la salud. Yo creo que aquí se transparenta, se le da un uso específico, se garantiza la posibilidad de medir resultados por cada una de esas cuentas que va a tener adhesiva a dirigir a prestadores de servicios de manera específica. Creo que además, sobre todo, se pone en el centro el ser humano. Es una reforma a la salud que está proponiendo que las personas sean cuidadas por el Estado, y el centro de atención primaria, hago esa claridad, no tiene la competencia para identificar una enfermedad huérfana. De ninguna manera la reforma propone eso. Lo que propone es que ese centro de atención primaria cuide la salud de la persona, le haga seguimiento, esté pendiente de si esa persona recibió el tratamiento, accedió a los servicios que necesitaba, que lo mantenga permanentemente observado y en seguimiento a través de los equipos territoriales de salud, y eso garantiza la articulación del sistema. Bueno, primera cábala, pasa en el Congreso y no se cae en la Corte. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver la Corte qué dice, o sea, eso sí es competencia de ellos. Bueno, doctor Andrés, su proyección. Mi proyección depende del voto aquí de la doctora Norma, si se cae o no en el Congreso. Yo tengo la ilusión de que se caiga en el Congreso y tengo casi la certeza de que se va a caer en la Corte Constitucional por
porque la verdad es que ha sido una reforma con muchos vicios de trámite y adicionalmente pues está ese gran debate que se da a propósito de si esto debe haber sido tramitado como una ley estatutaria por tocar el núcleo fundamental del derecho a la salud o como en una ley ordinaria. Pero y cierro con esto agradeciendo nuevamente este espacio y la verdad es que el gobierno, y vuelvo a insistir, yo no defiendo a capa y espada las EPS, reconozco que ha habido muchos problemas con ellas, pero el gobierno nos está acabando esa participación privada y nos está dejando exclusivamente en manos del Estado, por lo menos en el tema de aseguramiento. Y la verdad es que, por ejemplo, miren lo que está pasando en este momento en La Guajira. O sea, un sobrecosto de 20.000 millones de pesos con algo que también es un derecho, que es, por ejemplo, el tema del agua. 20.000 millones de pesos hay de sobrecosto en este momento en esos carrotanques. Entonces, la verdad es que hay unos riesgos también muy grandes en el Estado y siento que el gobierno acaba con ese tema de la CPS, pero nos deja a merced de los alcaldes y gobernadores. Muy rápidamente, su proyección, doctora Norma. Bueno, en la Comisión Séptima yo por ahora veo muchas incertidumbres. ¿Cómo va a ser su voto? Muchas preguntas. Tengo demasiadas incertidumbres y si no hay respuesta a esas incertidumbres no podría acompañar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿su proyección cuál es? La proyección por ahora en Séptima es que no hay respuesta a múltiples preguntas de los congresistas en cuanto a aseguramiento, que no esté fragmentado, en cuanto a la prestación del servicio, que no se desligue la atención la promoción y la prevención en los CAP del segundo y el tercer nivel. Y el más importante de todos, y es la financiación. La financiación de cerca de 140, 150 billones de pesos que ha costado pasión y lágrimas en el Ministerio de Hacienda, donde hoy nos entregan una factibilidad y no es un concepto positivo del marco fiscal del mediano plazo bajo el argumento de que la reforma no ha sido aprobada y que posteriormente tendremos. No, el concepto llega antes. Para poder que haya votación, el concepto llega antes. Allí no hay ninguna negociación. Y en ese orden de ideas y con yo diría que con la incertidumbre y cuando el ministro de Hacienda le dice al señor ministro de Salud pues que no divague, entonces veo como difícil ese concepto del marco fiscal del mediano plazo. Doctor Duvalier, ¿pasa en el Congreso? ¿Pasa en la Corte? ¿Cómo es su pronóstico? No, yo creo que el gobierno, digamos, tiene bien enredadas sus reformas legislativas fundamentales en el Congreso. Yo creo que hace parte, digamos, de no tener liderazgo para articular bien los propósitos, tanto dar las respuestas técnicas, acercar las dudas que tengan los pacientes y lograr tener una sólida, digamos, bancada en el Congreso. Entonces eso lo va a dificultar mucho. Pero también es cierto, digamos, para volver al tema miren, las EPS no necesita que nadie les haga daño, ellas solitas se están acabando. Esa ha sido la historia. Entran una, salen otra y los pacientes terminan peloteados de un lado para otro. Es decir, si el sistema fuera tan bueno, pues tuvieron bastantes oportunidades de gobernar para mejorarlo, pero nunca les interesó. Esto es un poco, se trata de humanizar el sistema, de tener empatía con los pacientes. Claro, puede haber una reforma mejor. Estoy seguro que cuando vuelvan a gobernar no la van a hacer, porque al final la lógica de mercado pues es la que ha imperado desde el 90 y entonces eso va en contra del derecho del paciente. Les digo, escucharlos, es que lo escuchamos acá, acá le hizo la pregunta. No, nosotros lo único que queremos es, no sé si esté la EPS o no, esa es la actitud del paciente, es garantícenos el servicio. Y hoy en día hay dos actores que garantizan el servicio. La justicia y los prestadores, no las EPS. Es más, cuando la justicia, y cierro con esto, le dice a alguien que tiene un niño que no tiene movilidad, tiene alguna distrofia y demás, que necesita, por ejemplo, una enfermera, no un cuidador, una enfermera con un conocimiento especializado, lo que le dicen es, la EPS, yo no le puedo dar la enfermera, yo tengo un hogar de paso, tráigala acá. Es decir, todo lo que permita reducir los costos. La importancia acá es tener redes integrales que garanticen el servicio, que haya rutas con especialidad y con oportunidad y que el manejo de la plata no quede en manos del único artículo que unió a toda la clase política, que ellos pudieran seguir poniendo los gerentes de los hospitales públicos y de las empresas del Estado. Ese es el único artículo que le importó a toda la clase política. Incluso los que habían acordado apoyar la reforma dijeron, en esta no acompañamos al gobierno. Al final lo único que le importa a muchos de esos congresistas es poder mantener el control de la plata de los hospitales y no que mejore la calidad de la salud para los colombianos. Bueno, muchísimas gracias a estos 4 congresistas por sus opiniones, por marcar diferencias. De eso se trata la democracia y los debates, ideas distintas para que ojalá la salud mejore en Colombia, que es lo que todos queremos, y más con los pacientes que tienen enfermedades huérfanas. Así que muchas gracias y a todos ustedes también muchas gracias. María Fernanda.
Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a Yesid por su moderación y a los congresistas por dejarnos ver sus puntos de vista y cómo está de divididas las opiniones frente a esta reforma a la salud, y un mensaje especial para los congresistas, porque en sus manos está no solamente la salud, sino la vida de millones de colombianos. Así que cuando vayan a poner ese voto, piensen en nosotros, en los colombianos, los que los elegimos y por los que están ustedes allá arriba. Y también que tengan en cuenta, como lo decía Vicky, a los pacientes con enfermedades huérfanas, a los pacientes que no gozan de una salud plena. A Yesid, de nuevo, muchas gracias por su moderación, y si ustedes quieren seguir el desarrollo de este evento, ver las conclusiones y qué fue lo que pasó aquí en Foro Semana, los invitamos a que visiten www.semana.com. De esta manera finalizamos el presente Foro Enfermedades Huérfanas, más allá del diagnóstico, organizado por Foro Semana, con la invitación de Roche Colombia, con la organización también de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, con el apoyo de Takeda y Americans Health Foundation. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Hablamos sobre la importancia de un diagnóstico temprano, la financiación de los tratamientos de los pacientes y el Plan Nacional. Fue un gusto acompañarlos hoy. Feliz tarde.